Continuando con la rama más bonita de las matemáticas, que es la geometría, vamos a ver ahora los ángulos. En primer lugar, ángulos adyacentes. Son aquellos ángulos que tienen un lado en común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. Vemos aquí en esta figura el ángulo AOB y el ángulo COB. Fíjense que siempre el vértice lo mencionamos en segundo lugar, porque nos indica el origen del ángulo, ¿cierto? Que es el vértice donde nacen las dos rectas que forman ese ángulo. Aquí tenemos que el ángulo AOB es adyacente con el ángulo COB. ¿Por qué? Porque comparten un lado y pertenecen a la misma recta, en este caso a la recta AC. Veamos ahora los ángulos complementarios. Son los ángulos que sumados forman un ángulo recto, ¿cierto? Aquí como veamos la figura, tenemos el ángulo AOB de 60 grados y el ángulo AOC de 30 grados. Si sumamos ambos ángulos nos va a dar 90 grados, formándose el ángulo AOC igual 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos que sumados, ¿cierto?, forman un ángulo extendido o ángulo llano. El ángulo llano recordemos que tiene 180 grados. Tenemos, ¿cierto?, el ángulo A o B de 120 grados y el ángulo B o C de 60 grados. Sumamos ambos ángulos y nos va a dar 180 grados. Y solo por inspección podemos ver que se forma un ángulo llano. De esto nace el siguiente teorema. Dos ángulos, ya sabemos lo que es un teorema, ¿cierto? Es una proposición que puede ser comprobada. Entonces veamos este teorema. Dos ángulos adyacentes son a la vez suplementarios. Tenemos el ángulo AOB de 120 grados más el ángulo COB de 60 grados y nos da el ángulo AOC de 180 grados. Veamos ahora ángulos opuestos por el vértice. El teorema dice de que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Si tenemos, por ejemplo, en la figura el ángulo AOB es opuesto al ángulo COD. Entonces la medida de ambos ángulos al ser opuestos por el vértice son exactamente iguales. Lo mismo sucede con el ángulo B o D y el ángulo A o C. Ambos ángulos son de igual medida. Ángulos consecutivos son todos aquellos ángulos que comparten un lado. Veamos la figura, ahí está especificado, ¿cierto?, de que el ángulo AOB es consecutivo con el ángulo BOC. El ángulo BOC es consecutivo con el ángulo COD y el ángulo DOE consecutivo con el ángulo EOA. Basta ir siguiendo las letras y las respectivas líneas para darnos cuenta de que son consecutivos porque comparten un lado. De los ángulos consecutivos, ¿cierto?, de esta proposición nace el siguiente teorema. La suma de los ángulos consecutivos alrededor de un punto es igual a 4 ángulos rectos, es decir, a 360 grados, lo que nos daría también una circunferencia. Lo anterior lo podemos ver desarrollado en los siguientes ejemplos. Si tiene, en el primero, en la siguiente figura, averigua el valor de cada ángulo. Ahí está la figura, ¿cierto? El ángulo AOD, el ángulo DOC y el ángulo COB. El ángulo COB pide 3x, el siguiente 5x y el otro 2x.
Al tener esas incógnitas podemos plantearlo para solucionarlo una ecuación. Si vemos la figura nos damos que estos son ángulos consecutivos y lo cual nos da un ángulo en total, el ángulo AOB como un ángulo llano, ángulo extendido, el cual sumaría 180 grados. Ya tenemos un valor, tenemos incógnitas, por lo tanto podemos plantearlo como ecuación. Eso significa que 2x más 5x más 3x nos tiene que dar 180 grados. Sumamos las x, 10x es igual a 180 grados. Efectuamos la división y x tendrá un valor de 18 grados. Y ahí está especificado en nuestra respuesta. El ángulo AOD es igual a 36 grados, el ángulo DOC 90 grados y el ángulo BOC 54 grados. En el segundo ejemplo nos dice que el ángulo AOD es recto. AOD es recto, por lo tanto mide 90 grados, ¿cierto? Y hay varias incógnitas. El ángulo AOB es igual a 2x. El ángulo BOC es igual a 3x y el ángulo COD es igual a 4x. Y la pregunta es, ¿cuánto mide cada ángulo? Al igual que el ejemplo anterior, podemos expresarlo y solucionarlo mediante una ecuación. Si AOB es igual a 2x más BOC que vale 3x más COD que vale 4x es igual al ángulo AOD que mide 90. Sumamos la x, nos da 9x es igual a 90. Realizamos la división y eso nos dice que x vale 10. Respondiendo entonces, el ángulo AOB, que es igual a 2x y x vale 10, el ángulo AOE vale 20 grados. El ángulo BOC, que es igual a 3x y como x vale 10, BOC vale 30. El ángulo COD, que es igual a 4 veces x y x vale 10, el ángulo mide entonces 40 grados.